Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 89 de este podcast y hoy vamos a hablar sobre una conversación que se repite constantemente en el mundo del cannabis. ¿Realmente se puede ser adicto a la planta? Algunos dirán que es imposible, que la planta no crea dependencia física como otras drogas. Otros hablarán de personas que han luchado años para dejar de consumir. Entonces, ¿quién tiene razón? Hoy vamos a hablar de algo que muchos prefieren ignorar, pero que es cada vez más relevante a medida que más países legalizan el cannabis, y es el trastorno por uso de cannabis, o CUD por sus siglas en inglés. Y lo vamos a hacer basándonos en un estudio publicado en el año 2024 en una revista de investigación clínica, la Journal of Clinical Investigation, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Y no te voy a decir que la planta es terrible ni que es inofensivo. Voy a mostrarte lo que sabemos, lo que no sabemos y sobre todo qué significa esto para millones de personas que usan la planta en el mundo. Número uno, los números que nadie quiere ver. Empecemos por lo básico. ¿Cuánta gente realmente desarrolla problemas con el cannabis? En 2021 se estimó que 219 millones de personas entre 15 y 64 años usaron la planta en el mundo. Eso es el 4,3% de la población global en ese rango de edad. El cannabis es la sustancia psicoactiva más usada después de la cafeína, el alcohol y el tabaco. Esto es lo que dicen las estadísticas y los censos y los datos que hoy en día tenemos. Ahora, acá viene lo interesante. Ese mismo año, solo en Estados Unidos, 16,3 millones de personas, que serían el 5,8% de la población mayor de 12 años, cumplían criterios para trastorno por uso de cannabis. El dato más importante es este: si usas la planta, tenés aproximadamente 1 en 5 chances de desarrollar el trastorno por uso de cannabis. Es decir, un 22% de riesgo, y esto aumenta dramáticamente según la frecuencia de uso. Si el uso es anual, el riesgo es del 3,5%. Si el uso es mensual, aumenta progresivamente. Si es semanal, continúa subiendo, y si es diario, el riesgo es del 36%. Déjame repetir esto. Si consumís la planta todos los días, tenés más de un tercio de probabilidades de desarrollar un trastorno. Uno de cada tres usuarios diarios desarrollará dependencia, según este artículo. Y esto no es propaganda anti-cannabis o anti la planta, son datos de un metaanálisis que combinó 6 estudios longitudinales prospectivos. Es estadística, no opinión. Acá acá es donde empiezan los malentendidos. ¿Qué es realmente el trastorno por uso de cannabis? Mucha gente piensa que adicción, entre comillas, significa estar tirado en la calle robando para conseguir la próxima dosis, pero el trastorno por uso de cannabis es más sutil que eso. El DSM-5, que es el manual diagnóstico que usan los psiquiatras en todo el mundo, define el trastorno por uso de cannabis basándose en 11 criterios que se agrupan otra vez en 4 categorías. Control deteriorado sobre el uso, ese es el primero. Usás más o por más tiempo de lo que planeabas. Querés dejarlo o reducirlo, pero no podés. Pasas mucho tiempo consiguiendo, usando o recuperándote del cannabis. Segundo, problemas sociales. Dejas de cumplir con tus responsabilidades, el trabajo, estudio, familia. Seguís usando a pesar de problemas sociales o interpersonales. Dejas de hacer actividades importantes por la planta. El uso riesgoso sería si usas en situaciones físicamente peligrosas, por ejemplo, conducir. Si seguís usando a pesar de saber que te está causando problemas físicos o psicológicos. Hay indicadores farmacológicos, por ejemplo, la tolerancia, significa que necesitas más para sentir el mismo efecto. La abstinencia, que tenés síntomas cuando dejas de usar. Y el craving, que te vienen esos antojos intensos de usar. Según cuántos criterios cumplís de esta lista, el trastorno por uso de cannabis se clasifica como leve si cumplís 2 a 3 criterios, moderado si cumplís 4 a 5 de estos criterios, o severo si cumplís 6 o más criterios. La lista pueden escucharla nuevamente, pero para que vean, no se trata de si podés funcionar, digamos, o si controlas tu vida.
Se trata de si el cannabis está interfiriendo con lo que querés hacer y si podés parar cuando querés parar. ¿Quiénes son más vulnerables? No todos tienen el mismo riesgo de desarrollar este trastorno. Hay factores que te hacen más vulnerable. Por ejemplo, la edad. El trastorno afecta principalmente a adultos jóvenes, principalmente del rango de 18 a 25 años, en el 14,4%, comparado con adolescentes de 12 a 17 años, que es 4,8%, o adultos mayores de 26, que es 4,6%. O sea, la edad promedio de inicio del trastorno por uso de cannabis es a los 22 años. Pero acá hay algo crucial. Mientras más joven empezás a usar, más rápido progresás hacia el trastorno y más severo puede ser. Otro factor es el género. Los hombres tienen más probabilidades de desarrollar trastorno por uso de la planta en todos los grupos de edad. Sin embargo, hay evidencia preliminar de que las mujeres progresan más rápidamente hacia el trastorno después de iniciarse en el consumo. La potencia del cannabis también es otro factor. Los productos de alta potencia, y acá estamos hablando de concentrados de porcentajes de THC altísimos, 65-95%, comparado con flores que tienen 16-21%, están asociados con mayor riesgo de trastorno por uso de cannabis. Aunque la evidencia aún es de baja calidad, la tendencia es esa y es clara por el momento. Otro factor es la frecuencia de uso. Esto no es sorpresa, obviamente, hay una relación dosis-respuesta logarítmica y cada nivel adicional de frecuencia aumenta significativamente el riesgo. La genética también. Los estudios en gemelos, que son los estudios más potentes que se realizan en este tipo de casos, muestran que entre el 40 y 70% del riesgo por trastorno o riesgo de desarrollar este trastorno es hereditario. Se han identificado varios genes asociados, incluyendo CHRNA2 relacionado con receptores colinérgicos y FOXP2, que está involucrado en plasticidad sináptica y conductas de riesgo. Creo que ya hablamos sobre esto en un episodio anterior, sobre si están nuestros genes consumir cannabis y hablamos un poquito sobre estos genes también. Otro factor es la coocurrencia con otros trastornos. 3/4 partes de las personas con trastorno por uso de la planta tienen al menos otro trastorno por uso de sustancias, principalmente alcohol o tabaco. También hay asociaciones fuertes con depresión, trastorno bipolar, ansiedad y trastornos de personalidad, entre otros. Pero bueno, ¿qué le pasa al cerebro cuando una persona desarrolla este tipo de trastorno? Acá donde la cosa se pone realmente interesante. Durante años la gente decía, clásico, el cannabis no es adictivo porque no genera dependencia física. Pero resulta que sí hay cambios neurobiológicos muy claros. Por ejemplo, los receptores cannabinoides. El THC actúa principalmente en el receptor CB1, que está ampliamente distribuido en el cerebro. Uno de los hallazgos más consistentes es que el uso crónico de cannabis lleva a la desensibilización de estos receptores. Básicamente se vuelven menos responsivos. 3 estudios con técnicas de imagen cerebral que investigaron los receptores CB1 en usuarios crónicos de cannabis encontraron consistentemente una reducción en la disponibilidad de estos receptores. Lo fascinante es que esta reducción se revierte después de 4 semanas de abstinencia monitoreada. Esta desensibilización está asociada con el desarrollo de tolerancia, o sea, la persona necesita más para sentir lo mismo, la severidad de los síntomas de abstinencia y alteraciones en el apetito, la memoria, estado de ánimo, percepción del dolor principalmente y percepción del sueño. Eh, otro Otro cambio se da a nivel de una enzima que se conoce como FAAH. Esta enzima degrada la anandamida, que es uno de los endocannabinoides naturales de nuestro cerebro. O sea, cada uno de nosotros produce este cannabinoide en su cerebro, la anandamida. Un día de esto vamos a dedicarle a un programa exclusivo. Los estudios muestran reducciones generalizadas de la actividad de esta enzima, FAAH, entre usuarios de cannabis, un fenómeno vinculado a la severidad y cronicidad del uso. El sistema de dopamina también, la dopamina es crucial en el procesamiento de recompensas y está implicada en todas las adicciones. En usuarios con trastorno por uso de cannabis hay una disminución en la síntesis de dopamina. 2 de 3 estudios mostraron liberación reducida de dopamina inducida por estimulantes y esto está asociado con un uso más intensivo de la planta.
También se observan cambios funcionales. Los estudios de resonancia magnética funcional muestran que cuando usuarios de cannabis ven imágenes relacionadas con la planta versus imágenes neutras, se activan tres áreas principales del cerebro. El estriado, que es el sistema de recompensa, o está relacionado con el sistema de recompensa. La corteza prefrontal, que es la zona de toma de decisiones. Y la corteza parietal, que es la zona que se ocupa de la atención. Esto es consistente con lo que vemos en otras adicciones. Los estímulos relacionados con la sustancia secuestran, digamos, los circuitos de recompensa del cerebro. Ahora, hablemos de la abstinencia. Uno de los mitos más persistentes es que el cannabis no tiene síndrome de abstinencia, pero los estudios clínicos muestran algo diferente. Cuando usuarios regulares de cannabis dejan de consumir abruptamente, pueden experimentar una de las siguientes o varias de las siguientes: irritabilidad y enojo, ansiedad, dificultad para dormir, disminución del apetito, inquietud, estado de ánimo deprimido y malestares físicos que pueden ir desde dolor de cabeza, sudoración hasta problemas estomacales. Estos síntomas típicamente comienzan dentro de las 24 o 48 horas después de dejar de consumir o de usar, alcanzan su punto máximo entre los días 2 y 6 y puede durar hasta 2 a 4 semanas. ¿Son tan intensos como la abstinencia de la heroína o el alcohol? No. ¿Son lo suficientemente incómodos para hacer que alguien vuelva a usar? Absolutamente. De hecho, uno de los hallazgos del estudio es que manejar farmacológicamente la abstinencia podría ser útil al inicio del tratamiento en pacientes con este tipo de trastorno por consumo de cannabis severo, porque la intensidad de la abstinencia puede prevenir el cambio conductual. Ahora, ¿qué tratamientos funcionan? Acá viene la parte práctica, digamos, si alguien quiere dejar o reducir su uso de cannabis y está teniendo dificultades, ¿qué opciones tiene según estos estudios? Primero, intervenciones psicológicas. Actualmente, en ausencia de medicamentos aprobados, las intervenciones psicológicas son el tratamiento principal. Las más estudiadas son la terapia de mejora motivacional, que se enfoca en aumentar la motivación para dejar o reducir el uso a través de psicoeducación, establecimiento de metas, desarrollo de planes de cambio, todo en un ambiente empático, controlado y sin juicios. Lo siguiente es la terapia cognitivo-conductual, que identifica los desencadenantes externos y los patrones de pensamiento que mantienen el uso de cannabis. Enseña habilidades, por ejemplo, adaptativas como estrategias de afrontamiento, resolución de problemas, regulación emocional. Los ensayos clínicos muestran que ambas funcionan moderadamente bien por separado, pero la combinación, usar, por ejemplo, la terapia de mejora motivacional para facilitar la abstinencia inicial y la terapia cognitivo-conductual para mantenerla, parece que es lo más efectivo. Los estudios multicéntricos grandes muestran que este uso combinado de ambas terapias eh, mejoran la frecuencia de uso de cannabis, la tasa de abstinencia y la severidad de síntomas. Y estos beneficios se observan en seguimientos de 3 a 15 meses después del inicio del tratamiento, aunque los tamaños del efecto disminuyen con el tiempo también. Otra, digamos, tratamiento que también se maneja es el manejo de contingencias, que es una intervención conductual que usa incentivos financieros u otros para reforzar positivamente la abstinencia o conductas deseables, como asistir a las sesiones. Los estudios muestran que el manejo de contingencias reduce el uso autodeclarado y medido objetivamente comparado con otros tratamientos activos y condiciones de control. En combinación con las terapias anteriores, es superior a las intervenciones individuales. El problema es que las mejoras tienden a disminuir relativamente rápido después del cese del tratamiento, o sea, no está claro hasta qué punto este manejo de contingencias promueve la abstinencia a largo plazo. Ahora, las limitaciones. A pesar de que estas intervenciones tienen efectos positivos, hay limitaciones importantes, obviamente. Los tamaños de efectos son a menudo moderados en el mejor de los casos. Las tasas de abstinencia continua o las tasas de abstinencia continua, digo bien, son típicamente bajas. Muchos estudios no incluyen seguimiento más allá de 12 meses. O sea que después de un año de seguimiento de estos artículos científicos, no sabemos qué pasa. Esto obviamente ya tiene que ver con el financiamiento de estas investigaciones. Y aproximadamente un tercio de los pacientes abandona el tratamiento en algún punto del estudio. O sea, los tratamientos psicológicos ayudan a reducir el uso, pero lograr que las personas alcancen abstinencia sostenida sigue siendo problemático.
Después están las intervenciones farmacológicas. La gran pregunta, ¿hay alguna pastilla que pueda ayudar? ¿Hay algún, no sé, jarabe, cápsula? La respuesta corta es todavía no hay ningún medicamento aprobado para tratar el trastorno por uso de cannabis, pero hay candidatos prometedores según lo que se menciona. Lo que no funciona son los antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo. Parecen tener poca o ninguna utilidad en el manejo de este trastorno. Em, Se menciona el uso de agonistas de CB1 para manejar la abstinencia. Por ejemplo, medicamentos como dronabinol, la nabilona y el nabiximol, que son sustancias agonistas similares al THC. Eh, el nabiximol específicamente es un medicamento aprobado por la FDA, ¿verdad? Que tiene una combinación 1-1 de THC-CBD. Y se menciona que estos medicamentos son efectivos para atenuar la severidad de la abstinencia del cannabis. El nabiximol ha mostrado resultados prometedores en pacientes que buscan tratamiento y están intentando abstenerse. La idea es como la terapia de reemplazo con nicotina, ¿verdad? Usas un agonista controlado para facilitar la transición hacia la abstinencia. También se menciona el uso de inhibidores de la enzima FAAH, esta que degradaba, digamos, la anandamida. Específicamente se habla de una droga que se llama PF, o sea, está todavía, no tiene un nombre comercial, ¿verdad? Entonces está codificado y se conoce como PF 0457845, que mostró resultados prometedores en un estudio inicial. Sin embargo, un ensayo multicéntrico más grande con 228 personas participantes, cuyos resultados se publicaron en clinicaltrials.gov, pero aún no en una revista, mostró que el resultado primario fue negativo. El uso de cannabidiol también se está hablando como tratamiento de este trastorno. El CBD solo fue superior al placebo en un estudio de fase 2. Es lo que se tiene hasta ahora, pero es como una opción. Es interesante porque es el compuesto no psicoactivo principal del cannabis, ¿verdad? Inhibidores de señalización específica de CD1 también. Hay una droga que se llama AE, o sea, también está codificada, no es el nombre, digamos. Se conoce como AEF0117. Este es el candidato más reciente y prometedor, digamos. En estudios de fase 2 redujo los efectos del cannabis y la autoadministración de cannabis en individuos con trastorno por uso de cannabis. A diferencia de Rimonabant, un antagonista de ese uno que fue retirado del mercado por efectos psiquiátricos adversos, esta AEF0117 bloquea selectivamente ciertos efectos del THC sin los efectos secundarios graves. Otros medicamentos que se hablan son, por ejemplo, la gabapentina y topiramato, que son anticonvulsionantes realmente, pero han mostrado algún potencial, y la quetiapina, antipsicótico, que puede ser útil en poblaciones específicas, no para todos, pero su perfil limita su uso amplio, digamos. Ahora, el futuro. Los investigadores, digo bien, están optimistas de que en los próximos años se validarán intervenciones farmacológicas que complementarán los tratamientos psicosociales para este trastorno. Ahora bien, no estamos diciendo que todo el que use cannabis va a desarrollar un trastorno. De hecho, la mayoría no va a desarrollar este trastorno por uso de cannabis, pero hay formas de reducir tu riesgo. Un grupo de investigadores canadienses desarrolló una guía que se llama Guías de Uso de Cannabis de menor riesgo, que han sido respaldadas por agencias de salud pública, y te da 10 recomendaciones. Primero, abstinencia. La forma más efectiva de evitar los riesgos es no usar. Segundo, la edad de inicio. Retardar el uso hasta después de la adolescencia, que hoy en día creo que, o sea, hace poco leí un artículo que decía que la adolescencia real termina hasta los 32 años, pero bueno, retardar el uso reducirá la probabilidad o severidad de resultados adversos. También el tercer punto son los productos. Usar productos con bajo contenido de THC y altas proporciones de CBD. Cuarto punto, productos sintéticos. Evitar los cannabinoides sintéticos como, bueno, no voy a dar nombres. Podemos hablar de eso en otro episodio. Quinto punto, métodos de consumo. Dice que evitar fumar cannabis quemado, preferir vaporizadores, dispositivos de cigarrillo electrónico o comestible. Y eso me llamó la atención porque el tema de cigarrillos electrónicos también tiene un tema aparte. Sexto punto, prácticas al fumar. Si fumas,
Evitar prácticas dañinas como por ejemplo inhalar profundamente o aguantar la respiración. Es recomendación de esta gente, de estos científicos. Séptimo punto, frecuencia e intensidad. Evitar el uso frecuente o intensivo. Limitar el consumo a uso ocasional, como solo un día a la semana o los fines de semana o menos. No conducir es el otro punto. Obviamente no manejar ni operar otra maquinaria por al menos 6 horas después de usar la planta. Combinar alcohol y la planta aumenta también el deterioro y por ende debe evitarse. Noveno punto, poblaciones de riesgo especial, personas con historial personal o familiar de psicosis o trastorno por uso de sustancias, así como mujeres embarazadas, no deberían usar la planta en absoluto. Y como punto número 10, combinar riesgos, o sea, evitar combinar cualquiera de estos factores de riesgo, o cualquiera de estos que cite. Múltiples conductas de alto riesgo obviamente amplificarán la probabilidad o severidad de resultados adversos. Ahora, ¿estamos exagerando o minimizando? Hay dos extremos en este debate. Los que minimizan argumentan que llamar adicción entre comillas al uso problemático de cannabis es exagerado, que estigmatiza a los usuarios y que es parte de una agenda prohibicionista disfrazada de ciencia. Y los que exageran tratan al cannabis como si fuera heroína, ignoran los beneficios terapéuticos, que son legítimos, y usan el trastorno por uso de cannabis para justificar políticas punitivas. La realidad, como siempre, está en el medio. Sí, el trastorno por uso de cannabis es real. Ya no se trata como una adicción, sino como un trastorno. Los cambios neurobiológicos son medibles hoy en día, con más investigaciones aparecen cada vez más. Los síntomas de abstinencia existen, obviamente no son igual a otras sustancias, pero existen. Y millones de personas tienen dificultades reales para controlar su uso a pesar de consecuencias negativas. Pero también es cierto que el trastorno por uso de cannabis es generalmente menos severo que otros trastornos asociados con otras sustancias. La carga de enfermedad del cannabis, digamos, es notablemente menor que otras sustancias psicoactivas como por ejemplo el alcohol, tabaco, opioides, estimulantes. El riesgo de mortalidad por uso de cannabis es incierto por el momento y probablemente es bajo. Es lo que se habla hoy en día a nivel de investigaciones y a nivel de estadísticas. El mayor contribuyente a la mortalidad son en realidad los accidentes vehiculares relacionados con cannabis, no tanto la sobredosis como tal. Entonces, ¿cuál es el balance? El cannabis no es inofensivo, especialmente para ciertos grupos, por ejemplo, jóvenes, personas con vulnerabilidades genéticas o psiquiátricas, usuarios diarios de productos de alta potencia, pero tampoco es la catástrofe que algunos pintan. Lo importante es tener una conversación honesta basada en evidencia, no en ideología. Reconocer que el trastorno por uso de cannabis existe no significa estar en contra de la legalización. De hecho, la legalización regulada puede permitir mejor control de potencia, mejor educación sobre riesgos, un mejor acceso a tratamiento. Entonces, ¿se puede ser adicto al cannabis? La respuesta científica es sí. Aproximadamente 1 de cada 5 usuarios va a desarrollar algún grado de trastorno por uso de cannabis. ¿Es esto razón para entrar en pánico o volver a la prohibición? No, obviamente que no. Es razón para tomarse el cannabis en serio, usar de forma informada y consciente, reducir, o mejor dicho, reconocer cuando uno o alguien cercano necesita ayuda. Es un sí a todo. Lo que aprendimos de este estudio masivo del año 2024 es que el trastorno por uso de cannabis es más común de lo que muchos creen, especialmente entre usuarios diarios. Hay cambios neurobiológicos reales y medibles, la abstinencia existe y puede ser significativa. Los tratamientos psicológicos funcionan moderadamente bien, especialmente las combinaciones de ciertas terapias de acompañamiento psicológico. Estamos cerca de tener medicamentos que puedan ayudar en casos extremos y hay formas claras de reducir tu riesgo si elegís usar cannabis. La clave es el balance, ni demonizar ni romantizar. El cannabis puede tener usos terapéuticos legítimos, también puede causar problemas reales para algunas personas y ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y quizás lo más importante, si vos o alguien que conoces está luchando con el cannabis, si está interfiriendo con su vida, si querés parar pero no podés, si está afectando su trabajo o tus relaciones o la salud, no está solo y no es una falla moral. Es un problema médico que tiene soluciones basadas en evidencia.
Y les dejo tres preguntas para que piensen y si quieren compartir también en nuestras redes, acá en los comentarios de Spotify y de YouTube. Primera pregunta, ¿cambia esta información tu perspectiva sobre la planta? Antes de este episodio, ¿pensabas que la dependencia al cannabis era real, exagerada o que no existía? ¿Y ahora qué tal? Segunda pregunta, si el 36% de los usuarios diarios desarrollan trastorno por uso de cannabis, ¿deberíamos regular de manera diferente los productos de alta potencia o es responsabilidad individual? ¿Dónde se traza la línea entre libertad personal y salud pública? Y tercera pregunta, ¿cómo podemos tener conversaciones honestas sobre los riesgos del cannabis sin caer en el estigma o el prohibicionismo? O sea, ¿es posible ser pro legalización y reconocer los riesgos reales o son polos opuestos? Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Que pasen súper bien. Feliz Navidad. Espero que hayan pasado súper bien la Navidad. Y nos encontramos en el próximo episodio, que en teoría ya va a ser el último del año. Y bueno, no se olviden de participar, completar el formulario para formar parte de la comunidad de cannabis en Paraguay. Será hasta la próxima. Chao, chao.